Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, a este martes santo. Nosotros lo que tenemos por delante no es precisamente una penitencia, sino todo lo contrario, una hora de agradable tertulia, debate, casi amistoso con los invitados que tenemos hoy y con los que vamos a analizar la actualidad de este día, que es abundante, a pesar de que estemos ahí a medio gas, ¿no? Porque estamos todavía en vacaciones de Semana Santa y se calcula que será después de esa Semana Santa cuando realmente se inicie ya la campaña electoral y cuando la cosa se anime bastante más. En fin, por esas razones, por razones puramente laborales relacionadas con la campaña, no ha podido estar con nosotros Humberto González, al que damos la bienvenida después de algún tiempo sin estar con nosotros aquí en Teleasturias. Es siempre un placer tenerle. Humberto, ¿qué tal? Muy buenas, y yo encantado con poder estar aquí hoy. Bueno, decíamos que será ya después de Semana Santa cuando la cosa se anime, ¿no? En la campaña electoral y esas cosas. Sí, yo creo que sí. Bueno, estábamos comentándolo ahora mismo antes de entrar en el programa y yo creo que sí, que en cuanto, entremos en las inmediaciones de mayo y mayo florido y hermoso, yo creo que evidentemente la campaña va a surgir en todo su esplendor. Roberto Roces, ¿qué tal, Roberto? Bien, buenas tardes y feliz de estar de nuevo aquí. Igualmente. Lo que no conseguimos, y no sé por qué este año tanto hermetismo con eso, lo que no conseguimos, Roberto, es a quienes pasan por aquí y puedan tener una información privilegiada, que nos digan qué están indicando las encuestas, que las tienen todos. Lo decía Roberto la última vez que estuvo aquí, las tienen pero no las sacan. No las sacan, bueno, eso quiere decir algo, ¿no? Yeah. Quiere decir algo. Bueno, pero incluso el nuevo partido de Cascos, de Álvarez Cascos, bueno, tampoco saca encuestas. Consecuentemente hay una incógnita que se mantiene. De todas maneras, la campaña electoral va a mover aproximadamente un 20% del electorado, sí. El resto lo tiene decidido a estas alturas. Totalmente decidido, que es importante un 20%, ¿eh? Y bueno, hay que esperar, para hacer encuestas, hay que esperar a ver cómo se desarrolla la campaña, pero encuestas vendrán, ¿eh? Yo pienso que los periódicos regionales, incluso alguno de ámbito nacional, emitirá encuestas sobre las elecciones en Asturias, ¿eh? Concretamente El Mundo, posiblemente ABC. Pues hay que esperar, hay que tener paciencia, Pero las hay, Humberto, Sí. Todas las formaciones políticas, o casi todas, tienen sus propias encuestas, ¿no? Y lo que sucede, yo creo que en este momento, en estas elecciones, tenemos un elemento que rompe un poco los parámetros más habituales y que lo que es la metodología de las encuestas se ve un poquitín afectada. Si nos damos cuenta, no es lo mismo las apreciaciones que se pueden ir dando en los trabajos demoscópicos desde principios de años a esta parte. Hay una variación importante, pero no es tan fácil de medir porque hay que meter alguna que otra variante más dentro de lo que son los trabajos normales o habituales y por eso no es tan fácil apreciar realmente qué es lo que quiere una parte importante de los electores, ¿no? Es decir, a veces se confunde personas con siglas con personas, hay un baile ahí un poquitín extraño, y luego en este caso concreto yo creo que estas elecciones, la variable del voto, no voto oculto, sino voto no coincidente, muchas veces con lo que se dice, puede ser importante. De todas formas, como acabáis de decir, evidentemente cuando comience ya la campaña propiamente dicha, entonces tendremos si no un aluvión, una cantidad importante de trabajos demoscópicos donde se irá perfilando con un poco más de exactitud lo que piensan los ciudadanos, porque cuando la gente tiene muy cerca el momento de ir a la urna, entonces es cuando perfila muy mucho su opinión sobre estos temas. Sí. Lo que seguro es que los resultados de la presente legislatura no se van a repetir. No se van a repetir. No va a haber este bipartidismo entre PSOE y PP, claro. Por cuanto llega ahora Foro y además el PSOE se va a ver severamente castigado por los temas de corrupción aquí en Asturias, por la gestión del gobierno de España. Ya sabemos que nos dejó en la más absoluta ruina. Bien, consecuentemente lo que sí podemos estar seguros es que el PSOE va a perder al menos entre 5 y 10 diputados. Actualmente, ¿qué tiene? ¿22, 23 diputados? Tiene 21 escaños. Bueno, pues el PSOE puede perder entre 5 y 10 escaños. Bueno, eso dice la encuesta de la COPE, que es la única que tenemos así más reciente. Sí, es la más reciente, sí. No es fiable.
Es que son 400 personas, no, y además tan por solo, teléfono. Además por teléfono. Y si os dais cuenta, bueno, perdón que te interrumpa, el trabajo se centraba en la zona central de Asturias. Es decir, no contemplaba las salas, que todos sabemos perfectamente que eso desde luego puede variar bastante los resultados y que el trabajo demoscópico era sobre una muestra de resultados muy pequeña. Y además porque es no es una empresa quien realizó esta encuesta, sino son propios empleados de la COPE la que la hicieron, y todos sabemos de que la COPE se inclina más bien hacia el PP que hacia Cascos, eso lo sabemos. Yo pienso que esa encuesta no es fiable, y las anteriores que hizo tanto el Comercio como El Mundo tampoco son muy fiables, por cuanto la cosa va evolucionando, se van conociendo los candidatos. Hay que esperar, a las próximas encuestas, que yo ya digo, no se repetirán los resultados de la presente legislatura, donde hubo casi un empate entre PP y PSOE. Ahora el PP va a perder votos, va a perder votos y consecuentemente va a perder diputados, y el PSOE igualmente. Aquí la incógnita es el foro y cómo se va a pastar después. Sobre todo eso, ¿Cómo se va a pastar? Yo pienso que si el PP al Principado de Asturias saca más diputados que Foro, por lógica y por justicia, pues sería la candidata del PP la que debería formar un gobierno, si es que Foro quiere pactar con el PP. Y yo no veo a Cascos hacer de segundón de la candidata del PP. Y por otra parte, existe la posibilidad de un pacto entre PSOE y PP. ¿PSOE y PP? ¿O PSOE y Foro Asturias? PSOE y PP. ¿Tú crees? Sí, hay contactos al respecto. Así me han informado, y yo pienso que hay una cierta credibilidad en estos contactos. Se apoyan en el pacto entre PP y PSOE en el País Vasco. Ya. Bueno, la situación es muy diferente, ¿no? Y no olvidemos que ahí está Gabino Lorenzo, que muestra hacia Cascos odio, e incluso Rajoy no lo vería mal. No olvidemos que Cascos está en la onda de Esperanza Aguirre, y Esperanza Aguirre, lo cual es lógico y legítimo en un partido político. Esperanza Aguirre pues es la oposición, por quedarme así, por ser suave, es la oposición a Rajoy, y no es de descartar un pacto entre PSOE y PP. El electorado tanto del PP como del PP sobre todo, pues vería muy mal este pacto, no lo comprendería. A priori es un poco... Bueno, yo no sé, no es por llevarte a la contraria. Compañeros de cama. Vamos, creo francamente que la situación del País Vasco y de totalmente Asturias no es lo mismo. Y vamos, yo Francisco Álvarez Cascos, aunque no sea una personalidad de mi santa devoción, evidentemente no lo asimilo con un Batasuna, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo constancia de ningún tipo de contrato de ese tipo, pero bueno. Lo que sí creo que es importante es medir esa cuarta variable. En realidad, en Asturias que tenemos es un bipartidismo imperfecto, es decir, tenemos por una parte el Partido Popular y por otra parte un bloque de izquierda que está formado por una parte mayoritaria, que es el Partido Socialista Obrero Español, y una muleta que siempre ayuda en el momento necesario con la aritmética de los escaños, que es Izquierda Unida. El tema es si va a haber entrada o no del FAC en la Junta General, y esa entrada en qué sentido numéricamente, qué importancia va a tener. Es un tema que está bastante por ver, porque vuelvo a decir, los trabajos demoscópicos están en muchos casos pendientes, y los datos que tenemos pues no nos hacen tener una pista muy fiable. De todas formas, sobre este componente del FAC yo diría algo. Es un poco, está sucediendo por lo menos en la parte que correspondería a los caladeros de voto del Partido Popular, está sufriendo el efecto soufflé, es decir, a principio de año tuvo mucha más sonadía de la que tiene en este momento, y eso está bajando muy progresivamente, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que el FAC está pescando votos en otros caladeros, y movimientos no muy lejanos, no muy recientes, aunque llevan ya un tiempo produciéndose, pues ha permitido captar candidatos provenientes de lo que es la izquierda, sobre todo el caladero asturianista ha incorporado muchos nombres,
Entonces, bueno, eso puede compensar una cosa como la otra, pero voy a decir, está muy por medir, ¿no? Está muy por medir, y yo, de todas formas, creo que la mayor parte de los electores, llegado el momento de ponerse delante de la urna, no van a olvidar una faceta que es importante en estas elecciones también, que no solamente se está sometiendo a votación, que la realidad es esta, no lo vamos a enmascarar, la gestión de un gobierno autonómico o de un ayuntamiento de un signo determinado, sino que incluso también una forma de hacer del partido que gobierne toda España y de su presidente. Va a tener un cierto carácter de primarias, y eso también puede llevar a que mucho elector, en el momento de llegar el momento de depositar ese voto, pues se plantee las cuestiones en un tanto en clave nacional, con lo cual ahí partidos de nuevo cuño como el FAC no lo tendrían tan fácil, ¿no? Bueno, lo que es cierto es que nunca antes hubo tantos partidos, tantas opciones políticas que aspiran a formar parte de ese nuevo mapa político regional. Hay 17, es decir, 6 más que los 11 que hubo en el 2007. Bueno, lo que está por ver también es si también habrá mayor participación por parte de la gente, ¿no? Si habrá o no una elevada abstención. Bueno, si queréis podemos hablar de otra cosa, ya que tenemos aquí a Roberto, que pasa buena parte de su vida por razones laborales en los juzgados. ¿Conoce al juez al que le ha caído esa patata caliente de la Operación Marea? Sí, tuvo 2 casos con él, pero sin importancia alguna. Bueno, yo sobre todo lo que dice la prensa de él, bueno, le cayó una patata muy gorda, un compromiso muy grande. Bueno, yo pienso que ese juez no hará nada hasta pasadas las elecciones. Bien, recibe un sumario, unas diligencias previas más bien, bueno, muy elaboradas por parte del anterior juez, y vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo reacciona. Yo pienso, bueno, los abogados de los encausados, lo primero que van a hacer es interponer los pertinentes recursos para que salgan de la cárcel las 2 funcionarias que permanecen aún en Villabona. Lo va a tener muy difícil para admitir los recursos, porque, bueno, ya la opinión pública ya no ha comprendido cómo se le quitó este caso a la juez de Gijón. Hubo incluso alarma social por haberle quitado a esta juez, porque ha actuado valientemente como tiene que actuar un juez, y ya hubo una alarma social. Sí, y además que la audiencia rebajó la fianza de los 2 empresarios, no solamente la de Río Pedre, sino que al mismo tiempo la de los 2 empresarios, y la gente está empezando a perder confianza en la justicia. Aumentó la confianza en la justicia con la juez, cómo llevó estas diligencias previas, con la severidad que se merecía el caso, por cuanto estamos hablando de corrupción, nada de presunta corrupción, de corrupción en el Principado de Asturias, y además que estaba muy limitada para investigar esta juez el resto de corrupción que pueda haber en el Principado de Asturias, por cuanto si toca a algún consejero en funciones, pues tendría que enviar el caso para la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Bien, este juez lo va a tener muy difícil para intentar modificar de alguna manera, tal como están las cosas en estas diligencias previas, porque, insisto una vez más, ya hubo una alarma muy fuerte, una alarma social, que está empezando la gente ya a perder la confianza en la justicia, en primer lugar con las resoluciones sobre Río Pedre, la libertad provisional de Río Pedre, la bajada de la fianza de los 2 empresarios por parte de la audiencia. Es decir, como si la gente está pensando que la única juez que aplica el derecho pues es esta juez, y es aunque todos los jueces son independientes. Yo pienso que este juez es muy riguroso en cuanto al derecho, y si debe excarcelar a las 2 funcionarias lo hará, pero tiene esa servidumbre encima de él de que qué pensará la opinión pública, Una presión ahí. Hay que esperar. Evidentemente que es un juez, no olvidemos que es un juez de los minipisos, de la laboral, que tiene imputado a varios cargos públicos, entre ellos, por referirme a un cargo público con el cual no es que tenga relaciones, pero trabajo con él, es el director de la Zalia,
en la zona de actividades logísticas industriales, y está imputado en el caso de los minipisos. Consecuentemente, ya tenemos una base para decir que es un juez riguroso, que no le tiemblan las manos a la hora de aplicar el derecho. Pero al mismo tiempo hay que recordar que ha sido el juez del atropello de la calle Mos. Los periodistas tenemos conocimiento de este juez porque a esas sesiones se nos permitió asistir y veíamos cómo trabajaba el juez, y es cierto que lo hacía de forma totalmente rigurosa. Bueno, pero ahí no fue tan severo. En el accidente de la avenida Mon no fue tan severo. Sí, sin embargo, por otra parte, ha imputado a importantes funcionarios del gobierno del Principado de Asturias en el caso de los minipisos. Bien, hay que hacer confianza y no perder la confianza en la justicia y hacerle confianza a este juez, porque el caso es muy grave. El caso es muy grave. Es más, yo diría incluso que si Tiña Areces fue votado por el Partido Socialista es porque el Partido Socialista de Asturias conocían la corrupción que hay en el Principado de Asturias. Conocían la corrupción que hay en el Principado de Asturias. Y posiblemente en el gobierno del Principado de Asturias. Y posiblemente si Areces no fue llamado a Madrid para ser ministro, formar parte en la última remodelación que hizo Zapatero, es porque allí también se conocía la corrupción que había en el gobierno del Principado de Asturias. Humberto. Bueno, evidentemente, como acabas de decir, hay un dato importante. La defensa de los imputados, lo primero que hizo, creo que fue lo primero, fue pedir el traslado del caso de Gijón a Oviedo. Es evidente que la actuación de la juez gijonesa fue, o así lo entiende la gente, los ciudadanos, fue ejemplar. Y pues los datos que tenemos sobre, evidentemente no vamos a suponer en ningún caso que un juez o una juez no va a hacer sus funciones como corresponde o va a hacer dejación de ellas. En todo caso, es importante el detalle que tú decías de la percepción que tienen los ciudadanos de cómo funciona la justicia en España por este caso, no por este caso, sino por otros casos que han sido, aunque luego hay otros casos que es justamente todo lo contrario. La gente entiende muchas veces que no es lo mismo que una cosa sea ajustada a la ley a que se ajuste. Muchas veces los jueces aplican la ley, pero la percepción de la gente no es que se haya hecho justicia, ¿no? Entonces yo creo que en este caso esperemos, conociendo el currículum y la trayectoria de este juez que va a llevar el caso, nosotros, los ciudadanos, esperamos que el resultado sea ajustado a lo que se vaya encontrando, y en todo caso existe una sospecha generalizada de que la corrupción y los procederes no precisamente correctos son moneda bastante corriente en el Principado desde hace mucho tiempo. Entonces ha venido esta circunstancia, detalle que yo considero que es importante, no ya por los funcionarios, sino en el caso de Río Pedre, se empieza el proceso y se le imputa cuando ya no es una persona aforada. Eso es un detalle significativo, que a veces el aforamiento posiblemente haya echado atrás o haya impedido que ciertas investigaciones hayan ido a más. Vamos a ver y simplemente a esperar. Bueno, y este asunto, volvemos a lo que hablábamos hace unos instantes con el nuevo partido de cascos, etcétera, con el nuevo panorama político en general en Asturias. Se me pasó preguntaros qué pensáis del Ayuntamiento de Oviedo, si puede afectar también a la carrera de Gabino. Ayer se vivió un pleno de lo más, no sé cómo calificarlo, ¿no?, de lo más movidito, desde luego, de lo más agitado en el Ayuntamiento ovetense, donde el alcalde echó del pleno a un grupo de vecinos que llevaban pancartas en contra de la gestión de Gabino de Lorenzo. ¿Estamos viviendo la última etapa de Gabino o creéis que no va a afectar para nada? Porque además de los problemas que pueda tener Gabino con el asunto de Villa Magdalena, está también ese, como decía antes Roberto, ese enquistado odio, ¿no?, hacia Cascos. ¿Cómo puede afectar todo esto a Gabino y a Oviedo? Gabino, yo pienso que está en el final de su carrera, solamente por la edad. Yo pienso que el Partido Popular en Oviedo necesita ser renovado. Necesita otro candidato, otro equipo. Gabino Lorenzo, hay que reconocerle que ha hecho cosas muy importantes en Oviedo. Ha puesto una ciudad
muy atractiva, ha hecho una gestión de urbanismo muy importante y posiblemente pasará a la historia por haber sido uno de los mejores alcaldes que tuvo Oviedo, con independencia de su carácter, su personalidad. Lo que queda son las obras, son las obras. Desgraciadamente, las pirámides de Egipto han muerto miles y miles de personas para hacer esas pirámides, y lo que queda son las obras. Y Oviedo hoy día es una de las ciudades, desde el punto de vista urbanístico, más atractivas de España. Eso se lo hay que reconocer, pero yo entiendo que ya está en el final de su carrera, sobre todo con el enfrentamiento que hubo y cómo impone su autoridad, su dictadura a la militancia del Partido Popular. Yo pienso que ha salido totalmente quemado Gabino de Lorenzo aquí. Yo no sé si va a continuar siendo alcalde, pero yo pienso que está en el final de su carrera, y porque además Foro depende del candidato que presente el partido de Cascos aquí en Oviedo, pero yo pienso que le va a restar muchos votos. En todo caso, entre el Partido Popular y Foro tendrán mayoría absoluta, eso es seguro. La cosa es que se pongan de acuerdo, claro. Yo pienso que aquí puede haber un acuerdo en Oviedo. En Oviedo, para el Ayuntamiento de Oviedo, puede haber acuerdo entre Partido Popular y Foro. Puede haber acuerdo, Más difícilmente, más difícilmente lo habría en Gijón y sobre todo en el Principado de Asturias. Bueno, yo voy aquí a opinar un poco distinto de lo que has dicho. Vamos, yo no creo que tampoco podamos hablar de dictadura en el caso concreto de los mandatos de Gabino de Lorenzo en el Ayuntamiento de Oviedo. Vamos a ver. No hablé de los mandatos. Entiendo que fue una metáfora. Los últimos acontecimientos. Ha pasado olímpicamente de la militancia, de la opinión, eso lo sabemos todos, de la opinión de la militancia, ha elegido arbitrariamente y dictatorialmente a la candidata del PP al Principado de Asturias, y en un restaurante. Tengo que disentir. En cuanto al fondo y en cuanto a las formas, es totalmente una cosa es los encuentros que puede haber en un momento determinado, y otra que hay que tener en cuenta que son los órganos pertinentes de un partido, en este caso el Partido Popular, los que decidieron que la candidata fuese la que fuese. En este caso Isabel Pérez. No, una cosa son las reuniones y otra las propuestas que llegan a los órganos competentes y las decisiones de los órganos competentes. Se puede reunir en el restaurante quien quiera o la cantidad de personas que sea. Si después el órgano competente de un partido, que son órganos elegidos democráticamente en los correspondientes congresos, en los distintos niveles, si decide lo contrario, es lo contrario. Sin embargo, pues decidieron esto. Dicho lo cual, si hay dos escenarios en los que yo creo, por los datos que yo particularmente pueda tener, que FAC va a tener menor influencia, es concretamente los concejos de Oviedo y el concejo de Gijón, donde menos relevancia va a tener a la aparición del FAC. En el caso concreto de Oviedo, yo preveo, bueno, si no podemos hacer una pequeña porra, que es un poco baladí, pero podemos hacer una pequeña porra con vistas al 23 de mayo, y creo que el 23 de mayo amaneceremos con la noticia de que en el caso concreto de Oviedo el Partido Popular va a repetir la mayoría absoluta. No es posible. Entre otras cosas, estoy poniendo los casos de Oviedo y Gijón, que son las dos poblaciones más importantes, los dos concejos más importantes en cuanto a población del Principado de Asturias, y que aportan la mayor masa también de votantes, no solamente en sus concejos, sino a la saca de las elecciones autonómicas. Hay que tener en cuenta que tampoco el FAC no fue muy afortunado, posiblemente porque no pudo encontrar otros candidatos. En el caso de Oviedo y en el caso de Gijón son personas que no tienen, vamos a decirlo así, mucho tirón entre la ciudadanía en ninguno de los dos casos. Yo, desde luego, no entro ya en evaluaciones de otro tipo sobre su competencia profesional, etcétera, etcétera, que es otro tema que no desconocidas. Entonces, entendámonos, el caso concreto de Oviedo, el caso que estamos mencionando, de Gabino Lorenzo, tiene una trayectoria contrastada, tiene unas realizaciones, tiene una obra, y enfrente, pues francamente, yo candidato que he presentado el FAC por Oviedo, pues tengo muy poca referencia, y es que hay muchísima gente de Oviedo que ni lo conoce, ¿no? Entonces, pues malamente puedes llevar un proyecto y una propuesta a un ayuntamiento cuando eres un
en gran parte un desconocido, ¿no? Y vuelvo a decir, sin menospreciar en absoluto su trayectoria profesional, que hasta donde yo se me puede entregar, pues es estupenda, ¿no? Que son cosas totalmente distintas. Entonces, bueno, otra cuestión será, bueno, todos sabemos que hay concejos donde medianos, sobre todo también los pequeños, donde la personalidad del candidato pues puede arrastrar muchos votos en razón de la personalidad en concreto, y algunos concejos hay, pues bueno, pues el fichaje, vamos a decirlo así, que ha hecho el FAC, pues es personas de tirón. Bien, no es el caso ni de Oviedo, ni es el caso de Gijón, y bueno, y tampoco es el caso de Avilés, porque en Avilés acabó eso convertido en una jaula de grillos, ¿no? El FAC, ¿no? Como ha pasado también en otros concejos, que empezó prometiendo una serie de cosas, hablando de democracia interna, y acabó dando a unos espectáculos realmente poco aconsejables en la vida política y en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, por eso digo yo, lo importante es dejar que pase un poco el tiempo, que nos acerquemos a las elecciones y que tengamos por lo menos una previsualización a través de las encuestas un poco aproximada, que ya sabemos que las encuestas, a fin de cuentas, lo que marcan son tendencias, ¿no? Yo pienso que la gente vota por unas siglas, no vota por la persona. ¿Sí? Vamos a ver, por Paz Felgueroso, ¿quién vota por ella por ser Paz Felgueroso? Su familia. Y punto. Y yo pienso que si el Jaja, que es un delincuente muy simpático de Gijón, al cual me tocó defender amistosamente en varios juicios y sabía más de derecho penal que yo... A ver por qué partido me lo pones, No, si el Jaja de Gijón se presenta como cabeza de lista a la alcaldía de Gijón por el Partido Socialista, estoy seguro que como mínimo sacaría el mismo número de votos que Paz Felgueroso. Pero yo pienso que por su simpatía sacaría incluso más. La gente vota... Aquí no Oviedo Marolina, sí, gitano también. Sí. La gente vota por siglas. Sí. Vamos a ver, ¿quién vota por Roces? Por dar un ejemplo, del FAC. Pues su familia. No voten más. La gente vota por siglas, no vota por personas, vota por siglas. Naturalmente, si vota por siglas, bueno, pues aquí tiene un poquitín de desventaja el foro por cuanto acaba de crecer. Incluso no olvidemos que hay muy poca gente que sigue la actualidad y hay mucha gente que va a confundir. Cuando vean la foto de Cascos en la campaña electoral, van a pensar que está en el PP. Y posiblemente voten para el PP. Hay mucha gente que no lee periódicos. No digas muy alto, no voy a hacer que gente de FAC se entere y no, eso tenlo por seguro. Hay muy poca gente que lee periódicos, hay muy poca gente que escucha las informaciones. Vayamos a un bar, ahí el telediario, la gente le da la espalda, pero cuando llega la hora de los deportes todo el mundo se vuelve para la televisión. Hay mucha gente, yo pienso, que ignora, desconoce que Cascos va con un partido independiente al PP, pero cuando lo ven, como lo tienen asimilado con el PP, van a pensar que es el PP y posiblemente ganéis muchos votos por ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa para, ahora que llegamos al ecuador del programa, para irnos a publicidad, y a la vuelta vamos a hablar de otros asuntos también relacionados con Asturias e incluso algunos también de índole nacional. Será ahora mismo. Pues aquí estamos de nuevo con otros temas y otros asuntos en esta segunda mitad del debate público de hoy, en este martes. No sé qué les parece a nuestros contertulios, un tema que ha levantado también muchísima polémica. La sanidad andaluza va a pagar 10.000 euros para lograr la fecundación de una etarra y de su pareja, un hombre también etarra, que quieren tener hijos. Además, ambos participaron en el comando que, entre otros atentados, mató a Ernest Lluch, por ejemplo, entre otros atentados, ¿no? Incluso creo recordar el de un niño que dio una patada a un paquete y allí había un paquete bomba. Bueno, no sé. Estoy viendo un poco a colación lo que comentábamos antes, que una cuestión es la que la gente entiende que se está aplicando en muchos casos la ley, pero que muchas veces también la percepción es que no se está haciendo justicia, y hay casos sangrantes, ¿no? Estos días se comparaba un poco el trato que está recibiendo a un etarra como el Troitiño, por ejemplo,
crítico de aplicación o no de cierta doctrina. Y, por ejemplo, el que es el reo que lleva preso más tiempo en España, que no cometió ningún delito de sangre, pero por las fugas, claro, aplicando estrictamente la ley, pues se le han acumulado años, y gente que tiene 30.000 o 3.000 años, no sé cuánto es, pues bueno, con poco más de 20 sale a la calle. Pues esto, vamos a ver, si no fuese lo que es, podría llevar a risa. Lo que pasa es que es un tema realmente sangrante. O sea, vamos a ver, las facilidades para muchas cosas que se dan a ciertas personas. Además, no sé si es el mismo caso que, no sé si es o son otra pareja también de gente de ETA, que tenía un tratamiento de fertilidad que no funcionó y que ahora los van a colocar en la misma presión para que puedan tener, es el mismo caso, que puedan tener el vis a vis, ¿no? Entonces, bueno, vamos, que es, claro, cualquier persona de la calle pues entenderá que esto es sangrante. Sí, es sangrante y sorprendente. De todas maneras, de la Junta de Andalucía ya no sorprende nada con lo de los ERES, ya no sorprende nada. Incluso un exconsejero, para cobrar el ERE en cuestión, bueno, figuraba como que había empezado a trabajar en el momento del nacimiento. Bueno, vamos a ver, y yo no sé cuál es el objetivo de la Junta de Andalucía, pero políticamente me parece muy negativo esa noticia, y sobre todo en vísperas de una campaña electoral. Esto no lo comprendería la opinión pública, ¿eh? Bueno, se puede estar negociando con ETA y haciéndole favores, pequeños favores, pero a mí me parece, esta noticia me parece una locura y totalmente perjudicial para la Junta de Andalucía. No me extraña de que es el último escándalo, bueno, pero es un mini escándalo, es mucho más gordo lo de los ERES. Lo de los ERES es una corrupción, aunque todas las corrupciones son asquerosas, esta corrupción de los ERES es súper asquerosa. Yo pienso que incluso no solamente con los ERES, sino con las subvenciones de los fondos europeos que vienen por parte de la Unión Europea, cómo se distribuyen. Es un escándalo la Junta de Andalucía. Yo pienso que ya es hora de que se vote fuera, que los andaluces en el día de las elecciones tiren de la cisterna y envíen todos estos excrementos que les lleven gobernando durante decenas de años a las alcantarillas. Sí, bueno, estaba leyendo un poquitín la noticia y me hace mucha gracia porque, por lo visto, después de fallar el intento en la red sanitaria del País Vasco, voy a tratar de ser un poco frívolo dentro de la gravedad del tema. Ya estoy pensando en un oso y en dos osas, porque dice que posteriormente los encuentros de vis a vis de los dos terroristas no consiguieron el fin deseado, por lo cual ahora se brinda la red sanitaria de la comunidad andaluza pues a facilitar que esto, la verdad, suena a cachondeo. El problema es lo que estamos diciendo, que es muy grave, porque estamos hablando que son dos criminales todos sabemos más o menos lo que hay detrás. Y luego, pues no lo sé, no se entiende. Además, como tú dices, en una campaña electoral que se permitan, ir contra sus intereses, a no ser que sea real lo que se está diciendo de que realmente estamos en una nueva negociación del gobierno con ETA, con lo cual entonces sí se podrían entender tanto lo de los vis a vis y la fecundación de este par de tortolitos etarras como ciertas liberaciones, etcétera, ¿no? Entonces la cosa sería muchísimo más grave que una simple anécdota sanitaria. Nunca ha cesado entre el gobierno de España y ETA, nunca ha cesado. Pudo haber sido interrumpida por el atentado de Barajas, pudo haber sido interrumpida durante un tiempo, pero es que Zapatero quiere pasar a la historia por haber terminado con la violencia etarra en España, y está dispuesto a todo. Incluso yo pienso que la X en el tema del Faisán no es Rubalcaba, yo iría incluso más arriba. El señor del transatlántico, sí, ¿no? Sí. Yo iría incluso más arriba, porque Rubalcaba llegó a Interior ya pasado, consumido este hecho. Zapatero está haciendo concesiones a ETA. Sí, eso es verdad. Además, los antecedentes son los que son. Piensa pasar a la historia. Si no va a pasar a la historia como un buen economista, al menos pasar a la historia como el político, el presidente de gobierno que terminó con la violencia en España. Sí. Ya que hablamos de la sanidad, me gustaría plantearos si
¿pensáis que se debe temer al 23 de mayo en cierto sentido porque aquí pueda producirse recortes también básicos? Hay quien, lo decíamos aquí el otro día, en este mismo debate con otros invitados, decía alguien, iba aconsejando a las empresas, proveedores de ayuntamientos y comunidades autónomas donde hay elecciones el 22 de mayo que procuren cobrar antes del 22 de mayo, que no se sabe lo que ocurrirá después de esa fecha. Bueno, algo parecido puede ocurrir con la sanidad. El gobierno catalán, allí no hay elecciones ahora y una vez que ganó Convergencia y Unión, pues ha llevado a cabo una serie de recortes. Hay quien asegura que eso puede pasar en otras regiones, entre ellas Asturias, después del 22 de mayo. ¿Creéis que nos vamos a ver abocados también a, como ese señor que fue a operarse, creo, de una hernia y una vez allí le dijeron que no hay dinero, vaya usted para casa y aguanta unos mesecillos más? Hombre, esperemos que no. De todas formas, hay que darse cuenta que en la sanidad, como el resto del país, está francamente en una situación pésima. Porque la gestión es la que es la que ha sido. Bueno, en el caso concreto que mencionabas de Cataluña, ahí ha sido todavía mucho peor, porque la política que llevó a cabo el tripartito fue al despilfarro muy superior incluso a lo que ha hecho el gobierno de Zapatero a nivel nacional, que ya es decir, ¿no? Ahí fue un despilfarro absoluto. Entonces, claro, la situación con la que se han encontrado los catalanes es mucho peor, desde luego, la que podremos encontrar en Asturias el día 23 de mayo, ¿no? Y en cuanto a los recortes, bueno, yo creo que si se produce un cambio de gobierno, de tendencia política de gobierno, evidentemente se aplicarán otros criterios de gestión, que eso ya sería importante, evitar el despilfarro, evitar el gasto inútil, evitar la propaganda innecesaria, evitar los chiringuitos, y ahí efectivamente vamos a encontrar un recorte, pero no en lo que directamente implica, bueno, ni a la salud ni afecta a los ciudadanos, sino, pues bueno, los amigos de los chiringuitos, los malos gestores, los cargos puestos a dedo, etcétera. Y si se da ese cambio político, ahí ya se ha anunciado que va a haber un recorte, ahí sí que va a haber un recorte importantísimo, que yo creo que ganaríamos todos los ciudadanos con ello. Y de otro tipo, vamos, en el caso de Asturias, yo supongo y espero que la situación no sea tan mala que tenga que llegar a ningún otro tipo de recorte. Sí, no, coincido plenamente con él. Lo que tiene que hacer el futuro gobierno es reducir a la mitad, eso lo está haciendo el PP en todas las comunidades donde gobierna. Incluso CiU, que gobierna ahora en Cataluña, ha reducido a la mitad los cargos públicos. Aquí estamos hablando de cargos públicos que están ahí puestos simplemente para tener ingresos, pero que no tienen ninguna eficacia, están ahí puestos sencillamente para chupar el dinero público y eliminar con los chiringuitos. Cualquier cosa antes de tocar la sanidad. Lo último que se debería tocar es la sanidad. Pero si la sanidad... aquí el problema viene en las transferencias de las competencias sanidad, que fue muy mal negociado por parte del gobierno del Principado de Asturias. Fue muy mal negociado ante Madrid, y todo debido a la obediencia que... bueno, es que no hubo negociación, ¿no? No hubo negociación. Hubo una mala transferencia desde el punto de vista económico, y ahora lo estamos pagando. Que Asturias, la sanidad asturiana, no está a nivel pésimo que está la sanidad catalana, eso lo vamos a ver. Vamos a ver cuando llegue el nuevo gobierno lo que va a encontrar ahí. Vamos a verlo. Sí, en todo caso, la verdad, sí, pueden ser... Claro, en todo caso sería lo último que se debe tocar. Estamos hablando de la salud de las personas, de la vida de las personas, y yo pienso que reduciendo al 50% los cargos públicos, mira los cargos públicos que tiene actualmente Izquierda Unida con 2 consejerías, supongo que es para pagar la hipoteca de los chicos de Izquierda Unida. Bien, pues va a haber un ahorro, llamémoslo importante, pero sobre todo los chiringuitos. Los chiringuitos, ahí hay para dar un puesto de trabajo a los amiguetes, a los compañeretes del partido, y nos está costando un ojo de la cara, y por ahí se pueden hacer algún tipo de economías y preparar unos presupuestos donde la sanidad no se vea perjudicada con recortes. Sobre todo la gestión, tú no puedes permitirte una obra que supone que es modélica, como es el caso de Luca, con un sobrecoste bestial. Vamos, es que a saber cómo va a acabar. De momento sabemos cómo es más o menos por dentro y cómo va a ser algún que otro quirófano o instalación médica gracias a las macrofotografías que tenía
el actual y por poco tiempo presidente del Principado de Asturias, cuando hizo la última visita, que vamos, está muy bien, esto es lo que va a haber en esta sala va a haber lo otro, pero evidentemente eso lo que te presume es que igual no hay dinero ni para los aparatos médicos que se precisan para una instalación de ese tipo. Entonces yo creo que la cuestión es bien fácil, es una buena gestión, que es lo que no ha habido, la eliminación de los chiringuitos, y a partir de ahí, pues bueno, a ver cargos públicos. Sí. Cargos públicos que no sirven para nada. A mí me consta que una de las propuestas o modelos de gestión que se pone encima de la mesa del principal partido de la oposición es reducir estructura administrativa y unificar. Lo hizo Galicia, el Partido Popular lo hizo en Galicia y lo está haciendo allí donde gobierna. Bueno, ya lo hizo Marqués en su día, cuando Marqués estaba en el Partido Popular, que pasó a ser presidente del Principado, es decir, que empezó a gobernar por primera vez en la democracia el Partido Popular aquí en Asturias, pues redujo al 50% los cargos públicos. Y la primera que votó fue la esposa Tiñérez. Sí. Bueno, después se recuperó. Luego sí, no tuvo problema, ¿no? No, la recuperó. El Adolfo Posada rápidamente. Pero lo único que se debe tocar, intentar de evitar, de tocar, es la sanidad. Bueno, es cierto que de todas formas muchos de estos cargos que, en el hipotético caso de que el Partido Popular ganara las elecciones, ahora están viviendo en esos chiringuitos que vosotros definís, van a tener una retirada gloriosa en muchos casos, ¿no? Hay que recordar a Víctor Marquí, por ejemplo, etcétera, ¿no? Con lo cual también o como está pasando en Andalucía, antes que hacía referencia a lo de los ERES, en muchos casos funcionarios nombrados a dedo o personal nombrado a dedo se ha convertido finalmente en funcionario ante la inmediatez de... Conozco varios casos. Un problema, y aquí hubo algún que otro intento de hacer una... Conozco varios casos. Y eso jurídicamente es difícil de resolver. Es un problema. Porque hay unos derechos adquiridos. Otra cosa es que se haga un seguimiento jurídico de cómo esa persona, siendo un designado de por el poder político, llegó a ser funcionario. Puede haber fraude, dolo, pero eso sería meterse en un tipo de investigación. Tienes mucha razón en lo que dices, sí. Porque ha habido casos que a veces están muy pillados por los dedos, pero que, por citar un ejemplo, no voy a dar nombres, pero es un caso que me consta porque lo vi no hace demasiado tiempo, cuando una persona que para ejercer un puesto determinado en una dirección general se le exigía ser funcionaria del Principado. Y curiosamente estaba nominada, vamos a decirlo así, no todavía se había designado en el cargo, pero sí estaba ya nominada, su nombre estaba encima de la mesa en la consejería correspondiente, justo antes de haber ganado la plaza que consiguió 2 semanas después de esa nominación previa a la designación, con lo cual dices, ahí ya estamos viendo que se sabía de mano qué persona ibas a poner, que sin tener los requisitos, tú ya, eras adivino o algo por el estilo, y sabías que esta persona iba a conseguir una plaza, que iba a aprobar, iba a ser funcionario, ¿no? Entonces, y esos, son casos que abundan bastante en la administración de... Pero a veces, además, sin ningún pudor, ¿no? Que no, es lo más grave, ningún pudor. Sí. Ellos pasan olímpicamente de lo que puede decir la opinión problemas pública. Demostrarlo, claro, que es ahí donde estamos. Claro, y habría que hacer una investigación caso por caso. Va a ser difícil que el nuevo gobierno se meta por ahí. En todo caso, la situación jurídicamente no es fácil. No es fácil, se va a la sala de lo contencioso y a ver lo que dicen los jueces. Sí. Pero hay muchos funcionarios actualmente que accedieron a la función pública de modo fraudulento. De modo fraudulento. Y además es que no son necesarios. Yo, como ando mucho por los edificios múltiples del Principado, siempre me ha encantado ver salir todos los cargos públicos entrajetados, encorbatados, con las manos atrás, ir a tomar el café y estar varias horas por fuera tomando el café. Y cuando vuelven, pero vamos a ver, tenemos consejero, viceconsejero, un porretón de directores, otros tantos de subdirectores,
un porretón de secretarios y otros tantos de subsecretarios. Pero, ¿quién trabaja ahí? Y luego los servicios, con las correspondientes jefaturas, que a veces son servicios creados ad hoc, para cumplir las expectativas. Efectivamente. Entonces, bueno. Y ahí, bueno, a ver si por fin se le mete mano y con dureza a todo, que es una manera de corrupción. Que bueno, de todas Esto es una manera de todas formas cortar esa forma de actuar en la administración, aunque luego sea complicado pues revisar los casos, pero por lo menos que a partir de un punto eso deje de producirse ya sería bastante, desde luego. Porque desde luego la tendencia esta actual, si se mantiene, bueno, esto podría ser pues una comunidad chiringuito, ¿no? Entonces, Por cierto, ¿creéis que cumplirá, si volvemos a esa misma hipótesis anterior, si el Partido Popular gobierna en el Principado, por ejemplo, ¿creéis que cumplirá con una de las cuestiones que desde hace tiempo estuvieron anunciando, desde la misma creación de la televisión del Principado de Asturias, que habla de privatizar esa empresa pública? ¿Creéis que lo llevará a cabo? Lo digo porque en comunidades donde gobierna el Partido Popular sigue existiendo televisiones autonómicas. Siguen existiendo, pero bueno, de todas formas, por lo menos hay otras comunidades donde ya se plantea claramente. El caso, por ejemplo, de Baleares, ya estaba incluso en el programa, y en el caso de Asturias, bueno, pues siempre se ha dicho que, por lo menos tal como estaba concebida, desde luego, la televisión pública no podía funcionar. Y además es que es fácil y constatable. Bien, de acuerdo, podemos admitir que se dé un servicio, por ejemplo, en lo deportivo. Todos sabemos que hay un deporte que es el deporte rey, pero no es, por ejemplo, lógico, yo pongo un caso encima de la mesa, que otro deporte que ya es muy famoso, gracias a que tenemos una persona que tiene 2 campeonatos mundiales, se gaste una millonada hasta el punto de no poder repetir pases de películas en el segundo canal, porque gastas una millonada en algo que te emite una cadena privada con mucha audiencia. No tiene sentido, ¿no? Y eso que decíamos en su momento. Privatizar, pues yo creo que la salida sería privatizar, si no todo, en gran parte. Esto ya es una opinión personal mía, no, yo no sé exactamente luego cómo se puede llevar a cabo esto si es que el Partido Popular consigue gobernar en Asturias, pero yo entiendo que, bueno, evidentemente tiene que haber un servicio público. Una televisión autonómica pública tiene sentido en cuanto que promoción básicamente informativa y de la identidad cultural de una comunidad, en este caso lingüística, pero evidentemente más allá yo creo que habría que dar mucho más espacio a la iniciativa privada, en el caso de esta casa y de otras, que podían cubrir perfectamente gran parte de la oferta televisiva, y igual buscar un modelo donde se pudiesen compatibilizar las dos, incluso de una forma semiorgánica o coordinada, ¿no? Como pasa en otros países. Yo pienso que si gobierna el Partido Popular no va a privatizar la TPA, porque se va a aprovechar ideológicamente de ella, para como ha estado haciendo hasta ahora el Partido Socialista. Bien, se privatice o no, lo único que importa es que se repare el daño que con la TPA se han hecho a otros medios de comunicación, por ejemplo a esta casa, por ejemplo a Telejijón, privándoles de la correspondiente licencia. Eso es lo que habría que pedir. Sí, se le dio licencia. Sí. Sí, bueno, pero desapareció por la competencia desleal que está haciendo la TPA, porque está funcionando con dinero público, lo acabas de mencionar. Televisar un partido que cuesta muchísimo dinero cuando hay otro canal, concretamente la televisión nacional o una televisión privada, que está a la misma hora emitiendo el mismo partido. Es absurdo. Y eso es para captar electores, porque lo importante es que vean la TPA, que a propósito, la TPA actualmente está marginando a alguno que otro partido político en esta pre-campaña electoral, y está además promocionando y favoreciendo a Izquierda Unida. Y Izquierda Unida no tiene el empuje electoral que pueden tener otros partidos que están marginando. Bien, yo en materia de comunicaciones, pues lo que hay que pedir al nuevo gobierno que entre, que esperemos no sea el Partido Socialista, porque continuaría con la misma milonga, que repare el daño que ha hecho a varios medios de comunicación, entre otros el de esta casa. No olvidemos que también la información regional
también puede ser emitida por esta casa o por otro medio de comunicación. También puede ser emitido. Efectivamente. Entonces, claro, eso ya se le propuso antes de crear la CPA, me consta. No olvidemos que Teleasturias era el medio de comunicación televisivo más importante que había en Asturias. Recordemos la manifestación de apoyo que hubo a Teleasturias aquí en Oviedo. Bien, entonces lo que hay que pedir al nuevo gobierno que entre es que repare el daño que hizo, al menos. No, y además hay una cosa, además existe, no sé si es un agravante, pero una característica que es llamativa. La gran mayoría de la programación que tenemos en el ente público autonómico está hecha a través de productoras privadas. Entonces, bueno, pues si realmente la base de esa producción es privada, pues habría que buscar una fórmula que permitiese dar el suficiente espacio a aquellas iniciativas televisivas de carácter privado que existen en el Principado. Simplemente por una cuestión de lógica. Una por pluralidad informativa y, en consecuencia, pluralidad ideológica, que es algo que tenemos que tender a una sociedad que no sea uniforme políticamente, sino todo lo contrario, que se contraste en la medida de lo posible la riqueza ideológica y de pensamiento que existe entre todos los ciudadanos del Principado. Y por otra parte es una cuestión económica, y vas a facilitar que hubiese más empresas, y al haber más empresas había más trabajadores, más empleados trabajando, ¿no? Creo que es una cuestión de higiene política y también de salud económica. De otra estructura distinta, yo comprendo que hay ciertos contenidos que igual es interesante que sea una entidad pública la que se encargue de que se conozcan de forma uniforme en todo el territorio del Principado. Vuelvo a decir, sobre todo en los referentes culturales y lingüísticos, que tiene que hacer una función que igual pues no se podría hacer de otra forma a través de las privadas, se podría hacer, pero igual no con el mismo sentido. Yo creo que ese podría ser el núcleo, la parte central, un modelo donde hubiese una parte pública y una parte que sería privada, que a través de televisiones como esta o otras locales, que en forma de encadenada o similar un poco al sistema que existe en Estados Unidos en algunos casos, que te pudiese permitir esa pluralidad y al mismo tiempo permitir que económicamente floreciese el sector en Asturias, no como está ahora, que está encorsetado de tal forma que ni crea trabajo, porque vuelvo a decir, gran parte de las productoras son privadas y muchas de ellas no tienen su sede tampoco en la comunidad autónoma, que esa es otra contrariedad. Estamos hablando de productoras importantes, 2, 3, 4 en concreto, que tienen sede fuera de aquí, y que en algunos casos vemos la situación ridícula de que se vayan haciendo programas para la TPA, para la Televisión Pública Asturiana, se hagan por ejemplo en Madrid. Es una tontería, desplazar a la gente de aquí a un concurso allí, que tú lo grabas en Madrid y luego lo emites aquí. No tiene sentido. Bueno, un último asunto para acabar. Hablamos de crisis económica, pero parece que no, de crisis estética. Y es que una revista francesa, además, Roberto, ha elegido a Zapatero entre los 20 hombres mejor vestidos. Dice esta revista que el armario de Zapatero es clásico, pero siempre sabe sacar su lado más chic y su look tiene 0 defectos. ¿Os habéis fijado hasta ese punto en la ropa del presidente del gobierno? Bueno, yo, como todo en la vida, al menos creo que en Francia ya no es lo que fue, desde luego, ¿no? Que se está perdiendo la elegancia a pasos agigantados. Bueno, pues bien, si lo dice esta revista, pues me parece muy bien. Esperemos que no le vaya a hacer la competencia a ningún personaje de Oscar Politi, Polomana, una cosa de esto, ¿no? Bueno, pues me parece muy bien. Es posible que sea verdad que tenga un lado más chic que otra gente, pero desde luego el lado importante no se le ve por ninguna parte. Bien, si tenemos al presidente de gobierno, uno de los mejores, más elegantes, que mejor viste, yo pienso que tenemos a los 5 millones de parados que peor visten de Europa. Y eso es lo que debe importar, es lo que nos debe importar a los españoles, que los parados puedan vestirse, y no y comer, ya que hablamos de vestimenta, y no que el presidente del gobierno sea de los más elegantes que hay en Europa. Eso no nos tiene por qué importar. Bueno, señores, el fútbol, ¿qué? ¿Apostamos algo en ese partido de Copa del Rey de mañana? O... Bueno, yo solo puedo decir una cosa. Yo, vamos a ver, tengo 2 equipos del alma, uno por mi procedencia, el Caudal Deportivo, como no puede ser de otra forma, y luego por residencia, evidentemente, el Sporting. Dicho esto, yo francamente últimamente estoy muy enfadado con Mourinho. Es lógico que lo diga. Entonces, aunque yo no sea precisamente culé en este caso, preferiría por aquello de una pequeña lección de modestia que en Madrid pues no tuviese un resultado muy bueno.
Vaya, pues, yo viene de blanco hoy, por cierto. Sí, ya repetí aquí múltiples veces que yo no soy futbolero, y que el fútbol representa lo que Althusser llamaba, un filósofo francés del Partido Comunista, un aparato ideológico del Estado. Mientras se habla de fútbol, pues no se habla de otra cosa. La gente olvida en la situación en que está España, y sobre todo ese día va a olvidar en la situación en que se encuentra España, una economía totalmente en ruinas y 5 millones de parados. Yo pienso que son más, porque se estima entre un 20 y un 25% el fraude en la contabilidad de parados. Bueno, pues que gane el que mejor pegue patadas a un balón, el que mejor pegue patadas a un balón y que luego entre en la portería. Poco me importa. 11 millones de personas ven esos partidos. Hay partidos políticos que no tienen esa cantidad de votos. Sí, hasta incluso los propios parados olvidan durante el tiempo que dura el partido de que son parados. Es increíble. Es lo que llamaba Althusser un aparato ideológico del Estado. Bueno, pues que ganen mejor en cualquier caso en ese partido de mañana. Nosotros aquí nos despedimos de todos ustedes, ponemos punto y final a este debate público de hoy. Mañana volvemos y vamos a emitir, por cierto, ese, como les hemos prometido y anunciado, ese controvertido, digámoslo así, debate en esta casa entre Antonio Checa y Avelino Díaz, porque hubo que retrasarlo la semana pasada a este miércoles y lo prometido es deuda, lo veremos mañana miércoles. De momento nada más, simplemente decirles a ustedes que hasta mañana en algunos casos y si no, pues hasta la semana que viene. Gracias y buenas noches.